Accede al Cuerpo de Conservadores de Museos en el año 2008 y desde entonces se incorpora al Museo de América, donde ocupa el cargo que actualmente sigue teniendo de la directora del Departamento de Etnología. El Museo de América, como sabéis, es un museo que tiene unas colecciones muy interesantes de las expediciones científicas de los siglos XVIII-XIX, colecciones con las que trabaja Beatriz y con las que lleva interesantes investigaciones y, como habéis visto por las intervenciones anteriores, con una estrecha relación con el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Su intervención lleva por título Entre la verdad y la ficción, falsos y restos antropológicos. Cuando quieras, Beatriz. ¿Se ve bien? Bueno, he dicho que iba a tardar 30 minutos y voy a intentarlo. Ante todo, buenos días a todos y quiero expresar mi agradecimiento tanto a María José Suárez como... ¿Está? ¿Se oye bien? Como Andrés Gutiérrez, por su invitación y también por la elección de este tema que siempre es pertinente. Dentro del campo de la antropología física, nuestro propio cuerpo, estamos hablando de él, no se ha visto al margen de la existencia de falsificaciones o emulaciones. Me gustaría comentar diciendo que en prácticamente todas las culturas hay interés por los muertos, de diferentes formas. Interés por los antepasados, por reconocer un linaje común, por vincularse con el origen de la cultura. También interés por el personaje concreto al que se realiza un culto público. Uno de los ejemplos más estudiados de este último aspecto quizá lo podamos encontrar en la antigüedad clásica y concretamente en el culto al héroe. El héroe buscaba la gloria para permanecer en la memoria colectiva. Para eso era necesario conservar su cuerpo, que además era trasladado a una tumba, a la cual era visitada, y en ella se recordaba las hazañas del personaje. Se veneraban incluso no solamente ese espacio, sino también los objetos pertenecientes al héroe, en un intento de vincular el pasado, el presente con el pasado mítico. Este sarcófago, la imagen que vemos aquí de este sarcófago, nos está representando a Príamo solicitando, rogando a Aquiles que le devuelva el cadáver de Héctor, ¿no?, para ser debidamente enterrado. Este es un ejemplo, bueno, del Vaso François, donde vemos a Ajax también portando el cuerpo de Aquiles, precisamente para preservarlo. O esta otra, donde lo que estamos viendo son las ceremonias fúnebres que se celebraban en honor del fallecido. Preservar el cuerpo íntegro era muy importante para determinadas culturas. Por ejemplo, la egipcia, donde las creencias religiosas indicaban que el alma del individuo podía retornar cada noche a la vida. Como decíamos, ya veíamos desde la antigüedad clásica que no se necesitaba preservar necesariamente el cuerpo completo del individuo para ser recordado o para considerar que poseía un poder especial. Era suficiente disponer de una parte del mismo o de los objetos que estuvieran en contacto con el individuo. Y así sucedió con las reliquias. No me voy a detener mucho en ello porque tengo poquito tiempo, pero es un aspecto interesantísimo. Ya desde la Edad Media, recogiendo esa tradición que venía desde la antigüedad, aumentan exponencialmente las reliquias, se establece un comercio muy importante, con su, lógicamente, trascendencia económica. Cuando surgen las primeras, Calvino, Lutero, todas las teorías protestantes, hay una clara
oposición a la presencia, a la veneración de tal número de reliquias, y en el Concilio de Trento hay una sesión específica donde se trata el tema de las reliquias y cómo, de hecho, refuerzan el papel de mediación de los santos y, por lo tanto, aumenta con ello la demanda de reliquias. Había reliquias de primer grado, donde estaban los cuerpos incorruptos o partes de él, o reliquias de segundo grado, donde ya encontramos los objetos, enseres personales de los santos, y, finalmente, también aquellos objetos que pudieron estar en contacto con los santos. Estas reliquias eran conservadas en iglesias o en lugares especiales, como este magnífico relicario que vemos aquí, que pertenece al Real Monasterio de la Encarnación, aquí en Madrid. Y incluso en ese momento, para evitar fraudes y garantizar la autenticidad, se expiden bulas que también se denominaban auténticas desde la Santa Sede, para garantizar que esas reliquias eran, como decíamos, auténticas. Había reliquias que eran portátiles, que las podía llevar el individuo colgadas al cuello o en las prendas, o auténticas obras de arte, como esta que vemos aquí en este relicario hispano-flamenco. Pero, como podemos imaginar, y para eso estamos aquí, no todas las reliquias eran verdaderas. Por ejemplo, voy a poner solamente un par de ellos, encontramos las reliquias de San Juan Bautista, donde en dos sitios distintos, en Francia y en Italia, encontramos su cráneo. Como bien podemos entender, es algo imposible, ¿no? Como que existan dos. A la derecha lo que podemos ver también es el dedo de San Juan Bautista, que está recogido en un relicario magnífico, que cuando se realiza un estudio morfológico, anatómico de la pieza, se ve que, aunque se diga que es un dedo, realmente es un metacarpiano. También es de la mano, pero bueno, hay un error en la determinación, ¿no? No solamente en la religión cristiana encontramos reliquias, en Asia, por ejemplo, también. Estamos viendo un diente que está considerado el diente de Buda y es venerado como tal. Y, sin embargo, bueno, un análisis inicial, ya a cualquiera, aunque no sea una persona especializada en este tipo de estructuras anatómicas, ve que no es humano. Estamos viendo una pieza dentaria de un herbívoro, de un gran herbívoro. En nuestro país, y fuera del ámbito ya religioso, encontramos, por ejemplo, un caso interesante en el Museo de Artes Escénicas de Barcelona, que estaba expuesto un hueso atribuido a Calderón de la Barca, concretamente su dedo. Decían, era el dedo de la mano derecha, pero también un estudio inicial, incluso rápido, lo que nos permite ver es que se trata de un segundo metatarsiano, es decir, un hueso del pie izquierdo, concretamente. Bien, dentro del campo de la antropología física, probablemente uno de los mayores fraudes científicos, lo comentó además ayer Joaquín Álvarez, es el hombre de Piltdown. Aquí tenemos una imagen donde se muestra algunos de los personajes que participaron en este fraude, por ejemplo, Arthur Smith Woodward, que era miembro del Departamento de Geología del British Museum, y también un coleccionista, que era Charles Dawson. Volvemos a ver el binomio que comentábamos ayer entre experto y coleccionista. Ellos anunciaron en 1912 el descubrimiento de una nueva especie. Se habían encontrado determinados restos en la villa de Piltdown, concretamente fragmentos de mandíbula, de piezas dentales, de partes del cráneo. Y no solamente en 1912, es que Dawson en 1915, un año antes de fallecer, deja por escrito que había encontrado nuevos restos.
Y sonrío y miro a Joaquín porque nuevamente volvemos a ver cómo se refuerza la existencia de un falso con otro falso. Y fue así, es que es como de manual. Realmente, quizá estamos ante la especie más corta de la historia, porque solo duró 40 años. El fraude se descubre en 1953, cuando un antropólogo también del British Museum descubre que esto realmente no era real. Se conservan, por ejemplo, y es interesante, por eso me he permitido traerlo, el registro con los números de inventario originales del Museo de Historia Natural de Londres, con la descripción manuscrita de los hallazgos encontrados en Piltdown 2. Realmente los huesos, las estructuras anatómicas fueron teñidas para emular una supuesta antigüedad y la especie para la paleoantropología era realmente importante porque nos mostraba un ser que tenía una mandíbula simiesca y un cerebro muy similar al humano. Esto, claro, era realmente fabuloso, ¿no?, para el momento, pero no era real. El interés por descubrir qué ocurrió con esta falsificación es tal que todavía hoy se estudian los restos del hombre de Piltdown. Y concretamente, en el 2016 se publicó este trabajo donde se estudiaba se realizaba un análisis genético y también morfológico de las piezas encontradas, de las estructuras anatómicas. ¿Y qué se encontró? Pues algo muy interesante. Las diferentes piezas dentales, hablábamos de Piltdown 1 y Piltdown 2, había una diferencia de unos 3 kilómetros, pero cuando se hace el estudio genético se ve que esas piezas dentarias corresponden, en ese caso era un estudio morfológico, las piezas dentarias pertenecían a un orangután. Y, curiosamente, todas las piezas dentarias al mismo orangután. No solamente se estudió eso, sino que se vio o se intentó investigar a través de análisis genético la procedencia de ese orangután y se vio que procedía de Borneo. Lo que realmente a nosotros nos interesa es ver qué intención tenía esta falsificación. Realmente Dawson buscaba fundamentalmente notoriedad científica personal, luego podemos hablar de ello. Él intentó, y de hecho fue nominado para formar parte de la Royal Society, pero no fue aceptado. Algo que tampoco era normal porque la primera nominación no siempre garantizaba la entrada y luego fallece en el 16, por lo tanto ya no dio tiempo a repetirla. Pero desde un punto de vista político o nacionalista era importante porque en ese momento se estaban descubriendo un número importante y además de fósiles realmente valiosos en distintas partes del mundo. Y con el hombre de Piltdown se pondría, teóricamente, a Inglaterra casi en primer plano en el proceso de la evolución humana. Y eso, desde un punto de vista científico, era realmente relevante. Bueno, mi segundo tema que quiero abordar hoy es que, claro, no podemos hablar de falsos sin hacer mención a momias. Probablemente, mayoritariamente a las egipcias, porque a los europeos nos han fascinado. Esta cultura nos fascina desde hace siglos. Y, como vemos en la imagen, no solamente a los adultos, a los niños también. Fueron objeto de deseo. Desde hace varios siglos, no solamente se quería tener una momia, se querían tener, como vemos aquí en esta imagen, todas las que se pudieran. El primer museo sobre Egipto en Europa se crea en Turín ya en 1824, es una fecha bastante temprana. Y la primera momia realmente que se estudia es de 1600
el primer estudio es de 1698 y lo hace un francés, un Benoît Mayet. ¿Cómo se estudiaban las momias en ese momento? Bueno, pues con unos criterios que no serían actualmente los más favorables, no eran muy sofisticados, está claro, se desenfardaban, como vemos, no con demasiado cuidado. Aquí tenemos otro ejemplo. A lo que tendemos hoy, es a esto. Es a cuidar la integridad de los fardos funerarios. Esa es una radiografía que se hizo en colaboración con un proyecto con el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Esta radiografía es espléndida. Nos permite estudiar el individuo sin necesidad de abrir, de ver, de tener que desenfardar nada. Lógicamente, la tomografía, los TAC, la tomografía axial computerizada nos permite ver con mucha más precisión los tejidos del individuo, y no solamente eso, no solo el propio individuo, sino también sus ajuares, con lo cual evitamos ese proceso de desenfardado. Hay proyectos internacionales que han estudiado las momias con estas metodologías, como es el proyecto Ceramon, o también aquí, en España, en el Museo Arqueológico Nacional, se estudió diferentes momias, y concretamente esta de Nespamedu, que era sacerdote y también médico del faraón Imhotep, nos permitía hasta realizar la reconstrucción facial del individuo sin tocar nada. A esto es a lo que tenemos que ir, ¿no? Bueno, realmente en el siglo XIX, especialmente el estudio de las momias se convirtió, por eso he traído esta imagen, en un acto casi social. Aquí vemos a grandes estudiosos de la egiptología, pero también aquí a la izquierda vemos a un grupo de damas que están observando cómo están desenfardando y estudiando la momia, ¿no? Muy interesadas en el trabajo. La demanda de momias era tal que se vendían. Claro, se vendían hasta en la calle, nos imaginamos aquí en esta imagen. Y claro, esa enorme demanda genera falsos, que es a lo que vamos. Por ejemplo, el caso que vemos aquí, que procede de los museos vaticanos, se tratan de dos momias, ahora se sabe que son falsas, producto de esa momia manía, y gracias a los estudios técnicos se ha podido ver el interior de estas momias. Realmente ya cuando se estudiaba exteriormente la morfología general se veía que, aunque las vendas podían ser egipcias, pero las resinas con las que estaban impregnadas no eran egipcias, o, por ejemplo, el cartonaje de la cara estaba recubierto con una resina que se utilizaba, lo utilizaban los ingleses en el siglo XIX, por lo tanto ya hacía dudar de su autenticidad, pero se realizó un TAC. ¿Y qué se encontró dentro de la momia? Pues algo muy interesante. Lo que estamos viendo aquí es una tibia y un peroné, son huesos de la pierna. Podríamos pensar, bueno, es una amputación. ¿Por qué no? Pero es que, si nos fijamos, aquí, en la parte que correspondería a la cabeza de la momia, estamos viendo vértebras. Pues ya no, obviamente. La segunda momia de los museos vaticanos es muy similar. También encontramos, esta sería el primer caso y este es el segundo, también encontramos huesos de la pierna, tibia y peroné, y en este caso, en la parte de la cabeza, nada más, pero falsas. También encontramos, bueno, al menos había huesos, porque en la momia del Museo Marítimo Nacional de Haifa, en Israel, lo que encontramos es una momia que, cuando se analiza, solamente era arena y semillas compactadas. Se le hizo un TAC, se vio perfectamente su interior. Bueno, no me voy a parar en el caso de la momia del Museo Arqueológico Nacional, porque ayer Carmen Marcos explicó un poco la problemática, pero es interesante porque es realizar un elemento museográfico para colocar los cartonajes
Y, bueno, realmente cuando se hace el estudio radiográfico de todas las momias del Man en el 78-79 por Llagostera, descubre que lo que había en el interior era un tablón. No me voy a parar, ya se comentó ayer. Bueno, ¿encontramos otros casos? Pues sí. Por ejemplo, en Nápoles, muy interesante, porque esta sí que es una momia con estructuras anatómicas humanas reales. Pero es un caso que lo traigo porque es interesante. Está formada de varios individuos. Y se han identificado que hay restos que son, por ejemplo, femeninos, claramente femeninos, pero es una mezcla de diferentes individuos. También un falso, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos en el museo la fortuna de tener varias momias y concretamente traigo un caso para que vayamos viendo diferentes perspectivas a la hora de abordar el tema que nos ha llevado a estas jornadas. Porque la momia que vemos aquí es de la cultura Paracas, desde Perú. Y bueno, el yacimiento fue excavado por Julio Tello entre 1925 y 1927. Se desenfardó, pero esta momia se expuso en la Exposición Universal de Sevilla de 1929 y lo que se hizo fue volver a recrear cómo era esa momia. Y es muy interesante porque se hizo con bastante esfuerzo las placas radiográficas y lo que se vio fue que es una momia auténtica. De hecho, está sentada con las piernas flexionadas, apoyadas sobre el pecho, y lo que vemos aquí son la maraña de cables de acero que realmente están sujetando el cuerpo de la momia. No solamente hay un cable de acero, si se fijan, en esta parte inferior hay una estructura que parece como un trípode hecho en madera, que está sustentando la espalda y parte de la cabeza. Bueno, interesante. El estudio radiográfico te permite ver, por ejemplo, la existencia de alfileres. Todo esto son los tejidos, porque, claro, hay que fijar esos tejidos para que se mantengan en esa posición. Las placas radiográficas, aquí solamente muestro dos detalles para que podamos ver la maraña de cableado metálico, que también nos permite estudiar la patología del individuo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que tiene una fractura de una costilla, o, por ejemplo, la deformación craneal, que es realmente espectacular, y cómo también tiene este cable metálico que está, en parte, sujetando la cabeza para mantenerlo sujeto, fijo. Claro. Visto esto, en el museo también se plantea un dilema, ¿no? Una cuestión que debemos de analizar. ¿Qué hacemos con ella? Porque se trata de una reconstrucción histórica. Y el Departamento de Conservación dice, bueno, es que los tejidos están sufriendo. El Departamento de Etnología dice, pero es que si la desenfardamos, la momia, lo que es el individuo, no se va a mantener en su posición. ¿Qué hacemos? De momento, lo que se ha decidido ha sido la opción menos invasiva. Se va a mantener como una recreación histórica, dejando, tal y como lo hemos visto en la primera imagen. Claro, vista esta variedad, tenemos otros fardos, queremos saber, ¿no?, qué es lo que hay en el interior. Esa es otra de las momias del museo. En el interior hay un individuo, concretamente es infantil. Nos permite también ver y valorar el estado de conservación del individuo, y eso es interesante porque si he marcado aquí, por ejemplo, cómo parte de la parrilla costal, de las vértebras, se están desmontando y las vemos en la parte inferior, y, bueno, lógicamente podemos ver y apreciar cómo existen pulseras en este individuo. Un caso interesantísimo. Bueno, es verdad que hay muchísimas momias andinas. Hay un área donde se han preservado especialmente, que es el desierto de Atacama, en el norte de Chile. En el 2003 se encontró esta momia y la he traído porque inicialmente las características físicas de este individuo, su cráneo alargado, sus ojos un poco demasiado almendrados quizá, tenía solo 10 pares de costillas, no 12 como tenemos nosotros.
las interpretaciones que se daban sobre él eran casi no, eran esotéricas. Y claro, la ciencia nuevamente viene en nuestra ayuda, porque en este caso, de un falso, los estudios genéticos que se han realizado en 2018 lo que demostró es que era un feto humano, femenino, y que además tenía una anomalía genética que lo que había generado era un proceso en el que, que se veían afectadas la maduración de la estructura esquelética. Es un caso inverso a todos los que estamos viendo. Partimos de verdaderos que creemos que son verdaderos y son falsos, partimos de uno falso que realmente es verdadero. Y voy un poco justa, pero claro, hay un caso que no puedo obviar entre las colecciones del museo, que son las cabezas reducidas, las denominadas sansas, que no puedo obviar. Las que, en esta imagen que vemos aquí, las cabezas reducidas tienen unas particularidades que nos hacen identificarlas rápidamente. Estas son dos cabezas cortadas. La de la izquierda no es del museo, pero no es una cabeza reducida. Es una cabeza, un trofeo de la cultura Mundurucú en la Amazonía brasileña y no es una cabeza reducida porque tiene la estructura craneana todavía. Pero la imagen que está a la derecha sí que es de una cabeza reducida, es una sansa de la cultura Shuar del Alto Amazonas. Estas sansas para esta cultura no son trofeos de guerra simplemente, tienen un importante valor simbólico, religioso. En esta cabeza queda recogida, queda encerrada el alma del enemigo vencido y debe quedarse atrapada en la cabeza para intentar impedir que su espíritu le haga daño tanto a él como a su familia. Bueno, en el museo tenemos 7 cabezas reducidas, 7 sansas, y nos hacemos una serie de preguntas. ¿Son humanas? ¿Son ceremoniales? ¿Son falsas? Y para responder a estas preguntas, pues creo que es conveniente partir del necesario conocimiento para elaborar una sansa. Lógicamente, partimos de una cabeza cortada a la que se le tienen que realizar un corte en la parte posterior desde la nuca, se extrae el cráneo, lo que es la piel, porque ya se queda en la piel y el pelo, es hervido durante un tiempo muy concreto, no debe ser más de media hora porque le afectaría a la estructura del pelo, importantísimo. No lo he dicho, pero en la creencia de muchas de estas comunidades en el pelo está el alma, reside el alma del individuo, importante. Bueno, lo que se hace posteriormente es, después del hervido, se retira toda la grasa, y se cose con esta fibra vegetal. Se pone un aro, aquí lo vemos también de fibra vegetal, se ata. La cabeza tiene que irse reduciendo poco a poco, se tiene que intentar sellar todo el interior, para eso se utilizan, por ejemplo, piedras candentes. Según se va reduciendo, esas piedras ya no caben y se utiliza arena caliente. Se debe de cerrar la boca del enemigo porque se debe de evitar la salida de su espíritu. Para cerrarla se utilizan pequeños vástagos de madera de chonta, se cierra también con fibra vegetal. El rostro lo vemos muy oscuro porque lo que hacen es frotarlo con carbón vegetal. Y la cabeza la van a llevar colgada. Por lo tanto, hay que realizar una o dos perforaciones en la parte superior, donde se dispone un cordel de fibra vegetal también. Ese es el interior, que he hecho la imagen para que podamos ver que tiene un tope, también con madera de chonta. Y el proceso ceremonial asociado a las sansas es complejísimo. Se hacen hasta 3 celebraciones con ellas.
hacer la sansa puede llevar casi una semana. La cabeza queda reducida al tamaño como de un puño. Y las celebraciones que se hacen en diferentes momentos, la última puede realizarse pasados 2 o 3 años después de elaborar la sansa, es esencial porque en la última fiesta quitan ese aro que veíamos en el cuello, y quitan también las espinas de la boca, quitan la fibra vegetal y sustituyen en la boca por estos cordeles realizados en algodón. En ese momento creen que el espíritu del enemigo es expulsado de la cabeza. Por lo tanto, la cabeza pierde ese poder que tenía. ¿Qué se hacía, por lo tanto, con esas cabezas? Pues se podían desechar, se podían guardar. Algunos jefes se enterraban con las sansas o podían ser vendidas a occidentales. Y aquí es donde viene nuestra integración de todo esto en este seminario, porque en la segunda mitad del siglo XIX la búsqueda de productos con los que intercambiar con occidentales para las comunidades indígenas era muy importante, por ejemplo, tener materiales realizados en metal, obtener armas de fuego. Y esta demanda provocó una drástica modificación de los patrones de guerra de las culturas y también de sus dinámicas culturales. La sansa es el único bien de alto valor para hacer estos intercambios. Como consecuencia de eso se intensifican los enfrentamientos. Bueno, en 1898 está documentado como hay una partida de guerra al mes. Y bueno, lógicamente en la colección hay sansas que no son ceremoniales, y esta es humana, pero no ceremonial. Estamos viendo a un individuo que no tiene, por ejemplo, esas perforaciones en los labios, no tiene las dos depresiones en las sienes, que suelen ser también características. Si vemos la parte posterior, tampoco tiene esa sutura tradicional. Esta imagen de la izquierda nos muestra un esquema de cómo son las suturas tradicionales y cómo son las quirúrgicas, utilizados en muchas ocasiones por los taxidermistas, porque ya no solamente las cabezas reducidas las hacían las propias comunidades, sino que también intentaban hacer falsos otras culturas. Y también tiene un tapón de resina que no es tradicional. Nos hemos dedicado también a ver los pabellones auditivos porque son muy característicos de los humanos, pero, claro, nos permite ver si es humano o no. Lo que no nos permite determinar es si la sansa es ceremonial o no, aunque las ceremoniales suelen tener en muchas ocasiones perforaciones en los lóbulos. La imagen que tengo aquí a la derecha nos muestra un falso no humano. No es que no sea ceremonial, es que no es humano. ¿Por qué? Bueno, a finales del siglo XIX, el aumento del número de cabezas reducidas hace que proliferen ya falsos como este que veíamos, donde se utilizan pieles de diferentes animales, donde son elaborados incluso parece que a molde y son afeitados solamente para dejar las cejas, parte del pelo, emular cómo es nuestra fisonomía. También se empiezan a incluir a mujeres o subadultos y ya en la década de 1960 se declara comercio ilegal en Perú, en Ecuador y en Brasil. 2 minutos me he pasado. Son diferentes perspectivas de intentar falsificar o emular el cuerpo humano, porque parece mentira que nuestra propia estructura también sea proclive a la falsificación y, como vemos, es cierto, lo es. Y nada más, muchas gracias.